Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de participar en actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Se trata del primer señalamiento de este tipo desde el inicio de la ofensiva israelí sobre el enclave. El gobierno de Benjamin Netanyahu asegura que no hay base legal. El estado de Maine se unió a Colorado y vetó al expresidente Donald Trump de participar en las primarias del Partido Republicano en la carrera por la Casa Blanca. Las autoridades de este estado aseguran que el magnate no está cualificado para ser presidente por haber participado en una insurrección. Colombia termina el 2023 con un ligero aumento en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pese a los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro de lograr una paz total, las masacres se mantienen en el país. Tenemos análisis. Sean bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Sudáfrica inició un proceso de denuncia contra Israel ante la Corte Penal Internacional de Justicia por considerar que está cometiendo delitos de genocidio contra el pueblo palestino en medio de su operación de invasión en la Franja de Gaza, que ya ha dejado más de 21.000 palestinos fallecidos desde el pasado 7 de octubre. El procedimiento ha desatado una fuerte reacción en contra por parte de Israel y respaldo por parte de la autoridad palestina. Álvaro Cordero nos amplía en el siguiente informe. Su objetivo es destruir a los palestinos de Gaza. Esta es la principal denuncia que Sudáfrica sostiene contra Israel para acusarlo de cometer genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. El país africano presentó la documentación necesaria ante la institución para impedir lo que podrían ser daños severos irreparables contra la población palestina en medio de la invasión israelí a la Franja de Gaza. Un movimiento celebrado por la Autoridad Nacional Palestina. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados acoge con satisfacción la decisión del gobierno de Sudáfrica de iniciar un procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por cometer el delito de genocidio. La CIJ es el organismo judicial principal de Naciones Unidas y tanto Sudáfrica como Israel son signatarios de la Convención sobre el Genocidio. Sin embargo, aunque esta organización está creada para dirimir disputas entre estados y mediar entre ellos, la reacción de Israel al anuncio fue contundente, al acusar a Sudáfrica de cooperar con Hamás. Israel rechaza con disgusto el libelo de sangre difundido por Sudáfrica en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. La reclamación de Sudáfrica carece de base fáctica y jurídica y constituye una explotación despreciable y despectiva de la Corte. Sudáfrica está cooperando con una organización terrorista que pide la destrucción del Estado de Israel. Aunque la CIJ encontrara pruebas de genocidio contra Israel, su efectividad en la práctica es limitada, ya que si un Estado decide no acatar, no hay consecuencias, como sucedió en 2022 cuando se instó a Rusia a detener su ataque contra Ucrania. En Maine, Estados Unidos, la secretaria de Estado descalificó la candidatura de Donald Trump para las primarias republicanas en la carrera por la Casa Blanca. Es el segundo de los 50 estados del país que prohíbe al magnate estar en la papeleta de las elecciones del partido. La campaña del exmandatario ha dicho que apelará la decisión mientras crecen los llamados a que la Corte Suprema emita un fallo sobre el asunto. Natalia Plazas nos amplía. Una nueva incógnita se cierne sobre la candidatura presidencial de Donald Trump para 2024. Maine se convirtió el jueves en el segundo estado en prohibir al expresidente figurar en la papeleta de las primarias republicanas del territorio. Lo hace bajo una enmienda que data de tiempos de la posguerra civil. Soy consciente de que ningún secretario de Estado ha privado a un candidato del acceso a las urnas bajo la sección 3 de la enmienda 14, pero ningún candidato presidencial ha participado en una insurrección bajo la sección 3 de la 14. Esta norma descalifica para cargos públicos a personas que participaron en una insurrección. Y las autoridades de Maine consideraron que Trump incurrió en rebelión por haber incitado a sus seguidores a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021. La semana pasada, la Corte Suprema de Colorado también falló a favor de mantener a Trump fuera de la boleta de la primaria republicana. La campaña de Trump ha dicho que apelará la decisión en Maine. Estamos siendo testigos en tiempo real
del intento de robo de una elección y de la privación del derecho al voto del votante estadounidense. No se equivoquen, estos esfuerzos partidistas de interferencia electoral son un asalto hostil a la democracia. En las últimas semanas, en otros 30 estados se han presentado impugnaciones para que Trump no sea elegible como candidato. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema del país y que ésta emita un fallo que dé luces sobre si el nombre de Trump podrá o no estar en la papeleta electoral. Cabe recordar que actualmente 6 de los 9 jueces del máximo tribunal del país son conservadores y que 3 de ellos fueron nombrados por el republicano. Las lluvias hacen estragos en la Amazonía peruana, en donde las aguas han inundado las calles y dejan al menos 50 hogares afectados en 20 comunidades, según medios locales. Las precipitaciones comenzaron el martes y han forzado a los residentes de la zona a movilizarse en embarcaciones improvisadas. Las autoridades no descartan realizar evacuaciones y advierten a la ciudadanía de alejarse del río Nieva. Seguimos en América Latina. Colombia cerró este 2023 con un reporte de 188 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. La cifra supone una muerte más respecto al informe del 2022. Este informe llega mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza con unas conversaciones de paz, tanto con la guerrilla del ELN como con las disidencias de las FARC. Previamente hablamos con Leonardo González, uno de los autores del estudio, quien amplió detalles de este texto. Sí, lastimosamente, y a pesar de la política de paz, de los diálogos, ya con 2 grupos armados, con el ELN y el Estado Mayor Central, continúa esta violencia, especialmente en algunos departamentos del país, porque los grupos son mínimo 5 grandes grupos y hay muchas bandas que están asociadas al microtráfico, al narcotráfico. Son muchos los intereses que están en el territorio, que van en contravía de las comunidades, que van en contravía de los procesos que están haciendo las comunidades en sus resguardos, en las comunidades indígenas o las comunidades afrodescendientes. Entonces, aquí, a pesar de este intenso informe que se está haciendo, pero a pesar también de que el gobierno hoy tiene una política de paz total, pues siguen cometiéndose estos homicidios porque los enemigos de la paz se siguen refugiando, especialmente en los territorios donde están las comunidades trabajando. Seguimos en Colombia porque el salario mínimo legal subirá un 12% a partir del próximo 1 de enero. Tras el fracaso de la mesa de concertación conformada por el Ministerio de Trabajo, las centrales obreras y el empresariado, el gobierno fijó por decreto el alza, que se ubica alrededor de 3 puntos porcentuales por encima de la inflación anual. De esta manera, el salario mínimo mensual será de 1.300.000 pesos colombianos, lo equivalente a $340 al tipo de cambio de hoy. El Gobierno Nacional decreta un incremento al salario mínimo en un monto de 1.300.000 pesos, es decir, un aumento aproximado del 12%, y un incremento al auxilio del transporte en 162.000 pesos, el cual corresponde aproximadamente a un 15% en relación con la cifra acordada para el año 2023. En Argentina, el nuevo gobierno del ultraderechista Javier Milei rechazó la convocatoria de huelga general convocada por la mayor central obrera del país para el próximo 24 de enero, en rechazo a las reformas económicas anunciadas por el Ejecutivo. Es llamativo que quienes defiendan de manera legítima los derechos de los trabajadores no hayan percibido lo que están percibiendo en 17 días de gobierno, que no lo hayan percibido en los 4 años que tuvieron para analizar la situación. Y la verdad es que, repito, su defensa de los derechos de los trabajadores, bueno, tal vez esté sesgada por algunos otros intereses. Y este viernes el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió la lista de sus canciones más escuchadas del año, entre las que figura presencia latinoamericana. Se trata de los éxitos del género urbano TQG de las colombianas Shakira y Karol G, así como La Bebé Remix de los mexicanos John Lucas y Peso Pluma. Ya en los últimos días, el antiguo mandatario había compartido sus películas y libros favoritos.
Así llegamos al final de esta emisión en France 24. Quédense porque en minutos se regresa una nueva actualización informativa.